Buenos días, nos damos hoy aquí reunión o encuentro para este segundo momento eh, sincrónico de Filosofía de las Ciencias para el doctorado en Humanidades, mención Educación. El tema que vamos a tratar hoy es continuar con lo que ya vimos hace 15 días, que era la unidad uno, que trataba sobre todo la parte introductoria, el primer problema de la filosofía, el conocimiento y todo lo que nos va acercando poco a poco a entender qué es filosofía de las ciencias, que buscamos las generalidades del conocimiento. No vamos a ver si una ciencia es verdadera o es falsa, si un postulado es verdadero o es falso, o si deberían estar de acuerdo o no, sino solamente nos dan los elementos básicos para entender que un conocimiento es una ciencia y poderlo ir entendiendo para nuestro uso en el momento de ir pensando en cuál va a ser su tesis doctoral, ir viendo en en cuál de los sistemas filosóficos relacionados a las ciencias pueden estar pensando ustedes realizar el estudio. Hoy tenemos la unidad 2 que es la filosofía moderna y la problemática del ser, perdón, del sujeto. Ya no se ve como algo, como el primer tema que lo veíamos al sujeto, como ese ser, como algo que etéreo, sino que ya lo vemos como alguien que está ubicado en el momento, en el tiempo exacto, y eso es lo que hace la filosofía moderna. Ver ya no a la persona como ese ser que está fuera de nuestra realidad, sino que lo ubicamos en un lugar determinado y por eso es la problemática del sujeto. Eh, Como de manera de contexto histórico, la filosofía moderna, el pensamiento de la filosofía moderna se da luego de la ruptura que ocurre en la Edad Media. Se dice que la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, es decir, el 12 de octubre de 1492 cuando se da esa llegada formal de la cultura europea y se instala y se queda ya aquí en nuestras costas y poco a poco fueron poblando todo el continente. Eh, ¿Por qué? Porque se da un paso que se llama el paso del teocentrismo, de Dios como centro, que se vivía en la Edad Media, ¿sí? Con todos los postulados, con todo lo que tiene que ver relacionado con la parte religiosa y no solamente católica, que es lo que nosotros siempre decimos, porque es nuestro lado, la parte cristiana, sino que también en el mundo árabe, gracias a Vicena y a Averroes, llegan al mundo occidental en la parte medieval. eh, las traducciones de Aristóteles, con lo que pudimos tener de nuevo contacto con las obras de él, y toda la parte religiosa también la judía, Maimónides, o sea, tienen varios filósofos muy importantes en la Edad Media pero que pasa dentro del estudio de las ciencias como algo sin mayor trascendencia, aunque no lo es, pero los programas así lo tienen y lo mantienen, de que la filosofía medieval fue más que todo fue una parte religiosa, pero olvidamos que allí se dieron las universidades, lo que ahorita denominamos tesis, tienen sus orígenes con las sumas que hizo por lo menos Santo Tomás, Alberto Magno y todos los grandes filósofos de ese tiempo. San Agustín hace una toma de la filosofía platónica y así es como se concibe el cristianismo hoy en día, si prestamos atención en el primer encuentro, de cómo se concibe hoy dos mundos, un mundo y un pequeño demonio que era el demiurgo en el caso de Platón, aquí pues Satanás en el parte cristiana, que nos hace caer en la tentación y perdemos la gracia y tenemos que tener por este valle de lágrimas, como dicen algunos de los apartados religiosos, y llegar a la vida nuevo plena, que es la que está con Dios, que sería esa idea suprema, si lo relacionamos como lo veía Platón y el neoplatonismo. Ahora, la filosofía moderna hace esa ruptura y coloca al hombre como el centro, es decir, culturalmente se pone al hombre como el centro, se da el antropocentrismo, el hombre es el centro de todos los estudios y por eso ya no es visto como un ser, sino como un sujeto, es decir, como la persona individual que es la que realiza todas las acciones dentro de la realidad. Ya teniendo claro esta primera realidad, tenemos una pequeña línea de tiempo de la era moderna de la filosofía.
ustedes en las evaluaciones no tienen línea del tiempo, por eso yo les trato de facilitar en este encuentro para que vean a grandes rasgos lo que es la era moderna de la filosofía. Se inicia, sí, en el siglo XVI con el nacimiento de la ciencia moderna y las nuevas corrientes filosóficas, siglo XVI, en los años del 2500. Luego se da en el siglo XVII el espíritu de la modernidad y la revolución científica. Aquí es donde comienza ya a formalizarse los métodos científicos, tal cual como con los principios o con las ideas que las tenemos hoy en día. Y viene en el siglo XVIII la ilustración y la crítica de la razón, que allí tenemos a Kant como el máximo representante en ese periodo. Ahora, es importante que tengamos claros algunas ideas, algunos principios, algunos elementos que a veces por creer que lo sabemos, lo damos por entendido y eso es un error bastante común en todos nuestros conocimientos. El método científico tiene cuatro elementos que son el pilar con el que se construyeron y se fueron desarrollando. En la clase anterior vimos cómo teníamos en Aristóteles ese primer acercamiento a un método científico que tuviese la característica, y es la primera que adopta luego el método científico en la Edad Moderna, que es la observación, ¿sí? Yo veo, experimento y siento, y allí yo empiezo a producir lo que es el conocimiento. En cuanto al método científico moderno, la observación sistemática, es decir, lo que Aristóteles en un primer momento nos dijo de que era necesario observar y que los sentidos y experimentar, finalizábamos con la cita del libro de metafísica, de que todos los hombres por naturaleza buscan conocer y los sentidos son las formas que tienen para acercarse y el mayor de todos es la de la visual. Eh, ya en la parte moderna viene y lo sistematiza, viene y nos dice de que la observación no es que yo miro y empiezo a crear algo. Entonces ya tenemos un planteamiento del problema que es necesario hacer, si lo vemos con la tesis que debemos presentar al final. Ella hago un planteamiento del problema, veo una realidad y la describo. No solamente la comento, sino ya la describo. Pero hay un segundo paso que es la hipótesis verificable, es decir, yo genero una hipótesis que la pueda verificar. Al final de yo hacer el estudio o de aplicar el método científico, la hipótesis que yo planteo, debo demostrarla. Y si no la demuestro, no significa de que está mal utilizado el método científico, sino que la observación sistemática no fue realizada como se debió de ser. Entonces, yo puedo realizar un método científico y tener una respuesta contraria a lo que yo estoy buscando. Por eso es que hay muchas ciencias, muchas maneras de ver el mundo, porque si todos buscáramos algo y dijéramos, ah, no, yo no llegué a la conclusión automáticamente, eso ya no sirve, pues solamente tuviésemos dos maneras de ver el mundo. Pero como esas hipótesis van creando nuevas realidades, cuando mi observación no fue correcta, pues tengo una nueva forma de hacer pensamiento y hay personas que se adscriben a esa idea y por eso es que el método es científico, porque luego lo vamos a poder falsear y comprender. Tercero, una experimentación controlada. No solamente experimentar consiste en yo poder llevar eso a un laboratorio, sino experimentar es que si yo creo mi teoría y yo propongo mi método y realizo lo que hago, luego la misma sociedad del conocimiento puede agarrar mi trabajo y decir, usted se equivoca en esto, en esto y en esto, o usted tiene razón en esto y en esto, y yo lo complemento de la siguiente manera, que es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia de la filosofía para que 26 siglos después todavía parezca que hace 2 días se pensó lo primero que se ha formulado. ¿Por qué? Porque se ha mantenido dentro de esa experimentación controlada, siempre dentro del mundo de la filosofía. Y por último, el análisis matemático. Y yo sé que aquí muchas personas dicen, no, es que yo soy de humanidades y como soy de humanidades, no, no, las matemáticas no tienen nada que ver conmigo o con lo que yo voy haciendo. Es un error graso. ¿Por qué? Porque las matemáticas, decía Platón, que para entrar a su academia de filosofía se necesitaba conocer la aritmética, es necesario conocer la matemática y cómo funciona el análisis matemático para poder que el método científico tenga sentido, porque yo puedo ser muy cualitativo, pero al momento de valorar ciertos aspectos no lo puedo valorar cualitativamente, voy a necesitar un análisis matemático sencillo, lo más seguro, porque estamos en humanidades, pero necesitamos
tenerlo como soporte. De allí que el método científico busca que las cosas sean objetivas y la matemática es objetiva, mientras que la parte cualitativa, nuestra opinión, nuestros criterios o lo que nosotros tengamos son subjetivas. ¿Por qué? Porque nacen de un sujeto, mientras que lo matemático es lo que nos va a dar la objetividad necesaria. Ojo, esto no significa de que por lo menos llevarla al extremo de decir que la filosofía, la teología no pueden ser ciencias. ¿Por qué? Porque no se puede estudiar a Dios en un microscopio ni se puede estudiar las ideas que nosotros tenemos bajo un microscopio. Que eso fue un problema que hubo con el positivismo y Augusto Conte, de que hace una pone ese límite, ¿ve? Estamos buscando la manera de hacer ciencia, pero él nos pone ese límite de que lo que no se pasa por medio de un laboratorio, pues pierde sentido. Y por eso es que ahora es tan estricto, es decir, de muchas veces de que los que se van por la parte cuantitativa son los que realmente hacen ciencia y los que nos vamos por la parte cualitativa, pues no porque tenemos otra manera diferente, las opiniones y demás. Es importante tener ese claro en el momento en el que ustedes vayan a escoger el método y el paradigma con el que vayan a desarrollar la tesis doctoral. Una observación sistemática, es decir, mi planteamiento del problema, una hipótesis verificable, que es lo que yo voy a proponer para iniciar el estudio, una experimentación controlada, ¿cómo la voy a controlar? Por medio de mis bases teóricas y el método que elija. ¿Por qué? Porque ahí me va diciendo qué es lo que voy a ir necesitando. Y por último, el análisis matemático, que no lo vamos a cerrar aquí solamente a que tienen que ser los números, sino buscar la parte que sea objetiva para desarrollar nuestro proceso. Existe una interconexión entre los pilares de la ciencia y el pensamiento moderno. Eh, ¿Por qué? Porque la ciencia, por más que Aristóteles les decía anteriormente, había clasificado los saberes, escuchamos la palabra que utilizo al momento de referirme, los saberes, porque en ese momento ni la zoología, ni la botánica, ni la ética, ni la psicología, ni muchas de las ciencias que él realizó, la taxonomía, y actualmente las reconocemos tal cual como él las estructuró, no tenían el método científico. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía, sino existía una manera de observación que era lo que le daba ese pilar o el que le da ese pilar a la ciencia. Entonces, si vemos este diagrama, tenemos los principios fundamentales de lo que es el método científico. Primero tenemos una observación, va en contra de las agujas del reloj para poder estar todos mirando de la misma manera. Tenemos el método experimental, es decir, la observación sistemática que se va realizando. Sí, eso es tengo el método experimental, pero al momento de separarlo de la ciencia no lo puedo hacer y por eso es que allí lo vemos en un verde un poco más oscuro, donde está la observación sistemática. Es decir, todo método experimental va desde la observación sistemática. Yo quiero crear la tesis para salvar el mundo, primero necesito observar qué mundo quiero salvar. Si es el Voy mundo a que traer está un dibujo en porque mi estoy viendo cabeza la o es el mundo en nuestra el que dirección estamos, de en la el vida. contexto. Por favor, el micrófono. Segundo, tenemos los principios de la ciencia que no se separan de la innovación del pensamiento. Si se da cuenta, se codesarrollan. Es un desarrollo que se da constante. ¿Por qué? Porque si ya tengo un principio que quiero realizar ciencia, luego, ¿qué es lo que viene automáticamente? Una innovación en el pensamiento. ¿Ustedes tienen una idea de qué tesis quieren realizar? Me imagino que tendrán alguna que otra idea. Pero eso viene de una vez. Cuando ustedes empiecen a plantear el método, de una vez yo lo que quiero hacer es esta cosa. Es automáticamente nos va dando, yo quiero hacer un modelo o quiero hacer una teoría, dependiendo del área en la que se quieran o cómo lo quieran desarrollar y automáticamente es algo que va todo de la mano. Por eso no podemos ver el método experimental, no podemos ver los principios de la ciencia y la innovación del pensamiento como separados. En el momento en el que yo pienso algo diferente, comienza nuestra manera de pensar y de ver el mundo a desarrollar rápidamente un principio de ciencia y una innovación. Siempre buscamos innovar y ese es el paso que nosotros seguimos. Yo no puedo innovar en cómo va a ser la vida en Marte dentro de 50 años porque primero ni conozco el contexto, segundo, no sé qué tipo de vida habrá allá porque no es mi área y tercero, pues no puedo trasladarme para ir a ver si es verdad lo que yo estoy proponiendo, pero sí puedo
buscar un modelo gerencial novedoso para una organización, en este caso donde trabajo, una organización sin fines de lucro, y puedo crear un modelo o una teoría sobre las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque conozco la realidad y de allí puedo hacer unas conclusiones generales que sea una teoría o un modelo que se pueda aplicar a todas las organizaciones que cumplan con los criterios que yo establezco. Organización sin fines de lucro dedicada a los niños abandonados, y ahí yo lo voy delimitando y automáticamente se va construyendo el método. Y por último, si vemos aquí el centro como tal, tenemos la verificación empírica. La única forma de que mi teoría o que mi modelo sea realmente ciencia, y eso lo vamos a ver en el último encuentro, es el falsacionismo, es cuando una nueva ciencia nace, la necesito falsear, es decir, pasar por todos los criterios para saber si realmente es una ciencia o es algo ahí que alguien inventó sin mayor argumentación. Y eso es lo que es la interconexión que se da en todo el proceso de la ciencia. Siempre que lo vayamos a hacer, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Les puede servir este como un pequeño ejemplo si quieren realizar su tesis con dos o tres modelos, perdón, con dos o tres métodos. Así es como se trabaja. Hacemos eso y vemos la parte en la que se relacionan los tres métodos, porque no podemos buscar tres métodos aislados, sino que se tengan la interconexión. Siempre tienen que tener claro de que cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que tener esa interconexión. Ahora, de manera general, las tendencias filosóficas del pensamiento moderno. Esto lo van a desarrollar más cuando lleguen a epistemología, pero aquí tenemos que tener por lo menos la idea básica y general de cuáles son los dos grandes pilares que mueven el pensamiento filosófico y también mueven nuestra manera de pensar política, económica, social, religiosa. Siempre son estas dos que vienen heredadas y transformadas de Platón y de Aristóteles, por eso es que esos dos filósofos antiguos han trascendido tanto en el tiempo. Está el racionalismo, que ve la razón como fuente principal del conocimiento. Todo ya está impreso en nuestra mente, ya nosotros tenemos todo ese conocimiento. Lo que tenemos es que irlo utilizando según vayamos viviendo. ¿Y eso a quién se nos parece? A lo que hemos hablado o comentamos de Platón y su mundo de las ideas, de que nosotros caemos y tenemos que ir recordando por medio de la transmigración de las almas para poder ir mejorando eso y la cuestión. La segunda corriente, el empirismo, es la experiencia como base de todo saber. Una frase muy común de ellos es que nosotros somos una tabula rasa, es decir, una tabla o imagínense en un pizarrón en blanco en la que no hay nada escrito. Y nosotros con nuestra vida, con nuestros conocimientos, vamos a ir escribiendo en ellas y eso lo vamos a ir haciendo vida. Ya como tal, en la parte moderna entra el mecanicismo newtoniano. ¿Por qué? Porque es el que se le da el mayor, o es quien realiza el mayor avance en cuanto a la formulación con el método científico, que el universo como una máquina regida por leyes. La ley de la gravitación universal se dice que fue porque le cayó una manzana en la cabeza y se dio cuenta. No sabemos qué es tan veraz sea esa historia, pero sí todas las leyes las tenemos gracias a que él comenzó con esa terminología y empezó a desarrollarla. Se han desarrollado después de él mil leyes más, pero gracias al impulso que dio el mecanismo newtoniano nos permite tenerla. Y el idealismo, que es la primicia de la conciencia y de las ideas. El idealismo es muy relacionado con el racionalismo, y es decir, con las bases que se asentó Platón en cuanto a la forma metodológica de trabajar esto. Esto de manera general. Ahora, aquí, primero de ellos, de racionalista, tenemos a René Descartes. Me imagino que ustedes han escuchado esa frase de cogito ergo sum, que traduce pienso, luego existo. Es muy común en decirlo. ¿Por qué? Porque él dice, yo no puedo, y luego Sartre hace en la parte contemporánea, Sartre realiza otros avances en esta idea, pero en el cogito, es decir, yo pienso, solamente existo yo como persona mientras esté pensando. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, a qué horas es? Para unos son las 10:53, para los otros son las 11:53 de la mañana, dependiendo del lugar. ¿Y qué hemos hecho desde que nos levantamos hasta ahorita? Podemos decir que lo hicimos
racionalmente o que lo hicimos en modo automático. Muchas veces nosotros nos levantamos cuando suena la alarma y ¿qué hacemos? Todos los días lo mismo. Nos cepillamos, vamos al baño, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, salimos corriendo, llegamos al trabajo y ahí es como cuando volvemos a conectar el cerebro. ¿Qué trabajo tengo que hacer hoy? Y empezamos a ser racional. Según este pensamiento del cogito de Descartes, en ese momento usted no ha existido. ¿Por qué? Porque usted no ha pensado, no ha razonado, sino se ha movido de forma mecánica. ¿Por qué? Porque el cogito de Descartes se convirtió en el punto de partida de la filosofía moderna, estableciendo la conciencia individual como fundamento de la verdad. ¿Y qué es la conciencia? Cuando mi cerebro está conectado a lo que está realizando. Por eso hay que algunas personas que son inconscientes, ¿sí? ¿Cuándo estamos inconscientes? Cuando estamos dormidos, cuando desmayamos, es decir, cuando se desconecta nuestro cerebro de lo contacto con el mundo de la realidad. Entonces, eso es lo que pasa. A veces nosotros estamos de forma inconsciente realizando las cosas. ¿Por qué? Por la rutina. ¿Cuántas veces han pasado ustedes por un lugar todos los días y no se dan cuenta de que hay un establecimiento nuevo de alguna cuestión? Y cuando le dicen, no, claro, cuando usted viene de su casa, usted pasa por ahí todos los días. De verdad, y ahí es que al otro día, o cuando usted regresa, si regresa por la misma calle, es que usted ve y dice, ay, sí es verdad. ¿Por qué? Porque hemos estado en piloto automático. ¿Qué es la duda metódica? Y ahí es algo importante que él realiza, es la duda como método y no la duda solo para cuestionar como venía hasta el momento. Ay, yo no creo en la religión y dudo solamente. Aquí es una duda metódica, es decir, ya hay un método para la duda. Cuestionar todo lo que no sea indudable y llega un momento en el que vamos a conseguir lo que realmente es. Es muy importante que tengamos claro y si tienen la posibilidad de leer algo sobre Descartes, busquen la duda metódica porque es la base como tal ya del pensamiento como un método. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Eso ya es secundario, pero sí de cómo se estructura. Su gran frase, el cogito ergo sum, la certeza de la propia existencia a través del pensamiento, lo que les venía diciendo. Y aquí viene algo importante, la certeza del yo pensante, el yo como una sustancia pensante y real. Es decir, yo soy yo, ¿sí? Yo soy el ego, yo, cuando pienso. Cuando yo no pienso, soy racional. Por eso es que en ética, y esto tiene mucha relación luego con los desarrollos éticos que venían desde antes y luego de él, que existen los actos humanos, que son los que yo hago deliberadamente. Por favor, Jenny, la pantalla. Y existen los actos del hombre, que son los que yo hago sin pensar y sin deliberar. Por ejemplo, cuando tengo una amenaza, hay una amenaza contra mi vida y yo agarro un palo, un bate y le doy a otra persona y lo mato, dicen que fue en defensa propia. ¿Por qué? Porque ya no está actuando mi parte racional, sino mi parte instintiva. Todos por instinto, desde bebés, buscamos mantenernos vivos. Ustedes no ve, trate usted de taparse la nariz y la boca y obligarse a no respirar porque usted se quiere ahogar, no lo va a poder. Llega un momento en el que el cerebro hace que usted quite la mano cuando usted ya realmente necesita el oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso. Entonces, el yo como una sustancia pensante y real. Cuarto, reconstrucción del conocimiento. A partir de la certeza del yo, reconstruimos verdades claras y distintas. Y por último, el método deductivo, que veníamos hablando con Aristóteles en el encuentro pasado, el método como inducción, es decir, que yo veo lo particular, voy hacia lo general, mientras que ya él viene y nos plantea otra cosa, que por eso es que las matemáticas son la base de la ciencia, porque eso es lo que se piensa en la parte del método deductivo, derivar nuevas verdades lógicas a partir de principios evidentes. ¿Y cuáles son esos principios? Son principios universales, que eso lo tienen las matemáticas. Ustedes pueden agarrar el número uno, no, pero todos sabemos cuál es el número uno. Y si colocamos uno más un signo, que lo llamamos más, y ponemos otro uno, nos va a dar un resultado que va a ser un 2. ¿Por qué? Porque son cosas que ya existen en la parte general y nosotros las vamos deduciendo como las vamos utilizando. Como segundo, veíamos anteriormente en la parte el representante del racionalismo, ahora vemos dos que son fundamentales para lo que es perdón, para lo que es el empirismo. En este caso, el empirismo se da en Inglaterra, mientras que el racionalismo se toca más en la parte de Francia y la parte belga y en esas zonas. En empirismo inglés se da
ultramar, es decir, en la parte, en las Islas Británicas, donde John Locke y David Hume son los dos grandes pensadores que establecen los principios de lo que es el empirismo. En este caso, John Locke dice lo que les hablaba anteriormente, la mente como una tabula rasa al nacer. El conocimiento proviene de la experiencia. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de experimentar, yo no tengo conocimiento. De allí que nosotros para poder llegar al conocimiento, y es algo que se adoptó en el método científico, si se dan cuenta son ideas contrarias, pero que luego cuando vamos al método científico fueron unificadas, yo necesito, como decía Aristóteles al primer momento, observar y tener los sentidos dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque no sé cuántos de ustedes han pensado en su trabajo, por lo menos que el problema que tenemos en la escuela, en el colegio, en el lugar donde trabajemos, son los recursos económicos. Y ustedes empiezan a hacer un plan administrativo, gerencial para lograr que se alcance eso y se mejore y todo lo demás. Pero cuando usted aplica los instrumentos, la gente le dice, no, aquí el problema es gerencial, porque aquí pues hay buenos recursos, solamente que la gerencia es mala y no demás. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los sentidos en ese momento? No nosotros nos vimos la realidad, sino nos dejamos llevar por lo que nosotros pensábamos. Y hay muchos trabajos que comienzan con una idea y se manipulan hasta el final para no dar el brazo a torcer y no perder lo que se ha hecho. Y bueno, se puede aprobar y demás, pero luego, cuando usted va a la realidad, dice, este nos engañó porque nada tiene que ver con lo que existe en la realidad. Y es más, no son capaces de mostrarlo para aplicar ese modelo que crearon dentro del contexto. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dijo lo contrario. ¿Qué hizo esa persona? Manipular la información. Y eso es muy común. Y se puede hacer, se hace otras ciencias, igual se crea otro modelo, solo que no lo vamos a poder aplicar y perdemos hasta cierto punto el tiempo. Entonces, por eso es importante ese conocimiento lo vamos adquiriendo, cómo nos vamos encontrando con la realidad. Yo puedo ser docente de filosofía, pero eso no implica de que yo todavía no me asombre con cosas de filosofía. Por supuesto que tengo que hacerlo porque, primero, no me he leído todos los libros y segundo, todos los días se escribe algo nuevo, se busca algo nuevo y hay una nueva interpretación que yo pensaba en mi momento de que se interpretaba X filósofo de esta manera y luego hay otra persona que saca un libro o una tesis que lo interpreta y uno dice, "Uy, mira, interesante este punto de vista". Es decir, tenemos que estar constantemente con la realidad. Y David Hume, él cuestionó la causalidad y la inducción llevando al escepticismo. Dentro del empirismo hay que verse es cuidarse porque podemos decir de que nada, de que no existe una verdad absoluta y somos totalmente escépticos con la realidad. ¿Por qué? Porque como todo lo experimentamos, vamos a decir todo lo que no esté en la realidad no existe y hay muchas cosas como los números que no están en la realidad, están preconcebidos en nuestra mente porque tenemos esa capacidad de abstracción. Él al hablar de la causalidad, es decir, de que toda causa tiene un efecto. No, porque eso sería que nosotros estamos predeterminados y el método científico no permite la predeterminación. Por tanto, él dice que eso no existe, de que cada causa tiene un efecto, porque las experiencias, una misma experiencia para dos personas pueden tener unas consecuencias totalmente diferentes. No sé, los dos podemos ver cómo asesinan a alguien y para mí puede ser, ah, mira, otro más porque estoy acostumbrado y la persona que por primera vez que lo ve puede llegar a su casa y lanzarse, consumir un veneno o cualquier cosa porque queda traumado. Entonces él dice que esa causalidad no existe, pero eso significa de que tenemos que ser escépticos a que es un acto que está mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto que está mal hecho, solo que tenemos diferentes maneras de cómo abordarlo. Aquí viene la que nos saltamos. Y Newton y la ciencia moderna. Aquí nos vamos a detener un poco porque gracias a él es que tenemos el sistema de científico como lo concebimos y lo vemos hoy en día. Isaac Newton revolucionó las ciencias con sus leyes del movimiento y la gravitación universal, sentando las bases de la física clásica. Es decir, la física es donde se desarrollan todos estos postulados y por ende a este pensador le debemos ese primer desarrollo dentro de esa área. ¿Qué pasa? Recordemos lo siguiente. Ahorita en la actualidad es cuando nosotros vemos de que física, matemática, filosofía, idiomas, todo va separado. Para ellos era un todo, para ellos el conocimiento era un todo. Él podría estar proponiendo algo
y no lo estaba proponiendo para física ni lo estaba proponiendo para matemáticas, sino un modelo para explicar la realidad. Nosotros fuimos lo que, o nosotros estamos viviendo en un sitio donde todo es pequeñito. Las humanidades que son totalmente contrario a lo que es las ciencias. Sí, así es como lo vemos, mientras que para ellos no existían eso. Por eso son reconocidos como grandes humanistas, porque cultivaban todos los saberes que se podrían tener. Su obra, Principia Mathematica, estableció un nuevo paradigma para la investigación científica, combinando observación y matemática. ¿Nos damos cuenta? Algo que se observa junto a la abstracción. La famosa historia de la manzana es una anécdota popularizada por Voltaire, aunque no hay, o por Voltaire, no hay evidencia de que ocurriera exactamente como se cuenta, ¿sí? Pero eso no quita ninguna trascendencia a su pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué coloco esta anécdota? Porque se escucha o se lee eh, autores que dicen de que, ay, sí, le cayó una manzana en la cabeza y por eso, pura casualidad, o sea, fue la casualidad lo que hizo que tuviese tanto avance. Entonces, puede ser que sea verdad que le cayó una manzana en la cabeza, o puede ser que le haya caído un árbol, no sé, cualquier cosa y él se haya dado cuenta. Pero la manzana, pues siempre, si se dan cuenta, es como la fruta más fácil para todas las historias. En la parte griega, la guerra de Troya inicia porque París elige a a Afrodita como la diosa más hermosa y luego es una manzana de oro que él se gana. Luego vemos en el Génesis de que la mujer peca por una manzana, es decir, y las leyes estas se descubren por la manzana, es una fruta de fácil manejo, porque no vamos a decir por qué no le cayó en la cabeza entonces, no sé, un melón o por qué Eva no se comió una piña, o sea, cosas complicadas, sino siempre la manzana, porque es algo que de allí el sentido de que no se le dé tanta importancia a esa anécdota. Y él establece que el método tiene 5 pasos necesarios para realizarlo. Primero, la observación, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, es que es donde se identifican los fenómenos naturales. Como fenómenos no solamente son las cosas, una tormenta o unos rayos, sino también todo lo que pasa alrededor de nosotros. La hipótesis, la elaboración de explicaciones tentativas. Eso es una hipótesis. Cuando ustedes le digan hagan una hipótesis para una tesis, para un proyecto, para lo que ustedes estén realizando, es una elaboración de explicaciones tentativas, es decir, de seguir, de si esto es lo que yo veo, lo más seguro va a pasar esto. ¿Sí? Es proponer algo que puede ser que pase o que no. Lo ideal es que la hipótesis se dé, porque si la hipótesis se da, significa que hicimos bien el planteamiento del problema. Si la hipótesis no se da, tenemos que iniciar otra vez la investigación para ver o revisar por qué no se dio la hipótesis. Ahorita eso nosotros no lo hacemos, porque como vuelvo y le repito, buscamos la manera es de aprobar el trabajo, rápidamente titularme y ya. Pero si luego nuestra teoría, nuestro modelo lo queremos pasar por la parte del falsacionismo, puede ser que no se sostenga ni siquiera la primera pregunta, porque siempre nuestra hipótesis debe tener conexión a lo que logramos. La experimentación, diseño y ejecución de las pruebas controladas. Siempre todas las pruebas van a ser controladas. Jamás y nunca usted va a decir, voy a hacer un modelo para, el ejemplo que les puse, para una fundación de esta naturaleza y va a terminar usted en una organización militar. ¿Por qué? Porque no va a controlarlo, primero, porque no va a poder controlar la población, porque ellos tienen su manera de actuar diferente, muy propia de sus rangos y demás. Y segundo, no fue pensado ni la observación ni la hipótesis para eso. Entonces nosotros la controlamos. ¿Y cómo la vamos a controlar? Buscando los sujetos, si es los sujetos de prueba, si lo queremos ver así, que son quienes nos van a dar la información, tanto los encuestados o los entrevistados. Lo cuarto es la formulación matemática, traducción de las observaciones a ecuaciones y principios. Ya pues aquí sí ya es la ciencia fuerte, experimental, las matemáticas y demás, que se van por la física y la química y demás, que se van por eso. Nosotros, ¿qué sería lo similar a estas ecuaciones y principios? Si lo queremos llevar a ese lado, la traducción que hacemos de las observaciones es el capítulo 4 cuando agarramos los resultados de la encuesta y los analizamos junto con los autores del marco teórico o del capítulo 2 y con nuestra observación. Eso es lo que nosotros hacemos, eso sería nuestra formulación matemática, si lo queremos ver así. Si los resultados, si los autores
y la observación y la hipótesis todos coinciden, significa de que es objetivo el estudio. Si alguno no coincide, significa que estamos manipulando alguno de las realidades que estamos utilizando. Y quinto, las leyes universales, que son la generalización de principios aplicables a la naturaleza. Como tal, esas son las conclusiones a las que nosotros llegamos. Antes de hacer una propuesta en un trabajo de grado o de crear la tesis, como tal, el último capítulo, llegamos a las conclusiones que nos da la investigación previa que estamos realizando. ¿Por qué? Porque si en las conclusiones me dicen que el modelo que yo estaba pensando no es viable, yo no debo hacerlo porque no es viable, debo reformularlo para que sea viable con lo que yo he visto anteriormente. Por eso es que antes las ciencias costaban tanto para comprobarse y ahora todo el mundo crea una ciencia sin ningún problema, que entonces ahora le ponen antes el pseudociencias. Bueno, soy una pseudociencia, no importa, pero igual hago ciencia. O ahorita las ciencias no éticas que que tratan sobre la conciencia y demás, que están se están popularizando y me imagino que con el libro último de Don Brown va a tener el último impulso que necesitan para colocarse dentro de un lugar preeminente dentro de lo que son las ciencias. Luego de eso llegamos a lo que vimos anteriormente, el idealismo, que su máximo representante es con el criticismo que plantea Kant, y él tiene tres elementos necesarios o que se pueden sacar de su pensamiento, porque él como tal no establece un método, pero sí tres elementos importantes para organizar más o menos y entender lo que sería el método dentro de lo que es el idealismo. Primero es la crítica de la razón pura, así van a conseguir su libro si lo desean leer, que es su máxima obra en cuanto a la trascendencia que ha tenido dentro del mundo de la filosofía. Kant exploró los límites del conocimiento humano, distinguiendo entre fenómenos observables y noúmenos, inaccesibles a la experimentación directa. ¿Qué trató de hacer él? Racionalismo y empirismo, vamos a unificarlos para generar una nueva forma de ver y de entender lo que es el método y lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahorita en una tesis doctoral, en el caso que ustedes van a presentar, que es agarrar nuestra realidad, ¿sí? Lo que podemos ver, lo que podemos observar, con cosas que ya están preestablecidas, como son las teorías? Las teorías son algo que ya está y ¿qué hacemos nosotros? Tratar de unir y llevar a un nuevo enfoque, uniendo ambas cuestiones. El imperativo categórico propuso un principio ético universal. Actúa según máximas que pueden querer que se conviertan en leyes universales para todos. Y ese imperativo categórico al final se dice que es si no lo nombra como el Dios, lo más seguro cristiano que nosotros tenemos, sí, como con ese mismo elemento y esa misma visión, es decir, tengo unos fenómenos y hay un principio como que yo categorizo todos los fenómenos que están y por último plantea la síntesis o lo que se plantea como síntesis filosófica desde sus ideas, reconoció el racionalismo y el empirismo mediante su filosofía crítica, estableciendo que el conocimiento requiere tanto experiencia como estructuras mentales. Aquí con él vamos viendo lo que es el criticismo, que es que no vamos a imponer una idea, sino que son ideas diferentes que pueden comulgar entre ellas y se pueden estructurar para tener un avance y una forma de ver el mundo y entenderlo de forma diferente. Y aquí sí es el idealismo, ¿sí? Aquí ya es el idealismo, Kant es el criticismo y aquí ya es el idealismo. Hegel debería haber estado antes, pero lo coloco en este punto para poder ver algo y ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer nosotros en el momento de formular nuestra tesis. ¿Por qué? Porque podemos ver filosofía de las ciencias y centrarnos solo en lo que es la parte de filosofía, que muchas veces no entra dentro de nuestra realidad porque no estudiamos todo filosofía, sino que algunos son los que estudian filosofía, pero nos la obligan a ver en todos los estudios de posgrado, pero la idea es que tenga una relación con lo que vamos a hacer, en este caso, con lo más parecido que nosotros tenemos a producir ciencia, que es nuestra tesis. Y aquí Hegel y la dialéctica nos deja el esquema básico de lo que es una tesis realmente. Si lo queremos ver aquí, todo comienza por una tesis que es la idea que ya existen, es decir, algo que ya existió
algo que ya está establecido y algo que todos respetamos. Luego se produce la antítesis, es decir, una idea contraria a lo que se está, a la idea que hemos venido viendo. Vamos a colocar el ejemplo del geocentrismo. Hasta cierto punto, el geocentrismo era la tesis reinante, es decir, la Tierra es el centro del universo. Luego vino una antítesis que fue el heliocentrismo. El Sol es el centro de todo el universo y lucharon entre las dos. Primero se impuso una, luego se impuso la otra, pero luego vinieron observaciones, muchísimas más cosas, y nos damos cuenta de que se llega a una síntesis de que sí existe el universo, pero que el universo no tiene un centro que sea ni la geocéntrica, que ni sea la heliocéntrica, sino que va a ser, todavía no sabemos cuál es el centro, porque según dice, está en constante expansión, crecimiento y crea un nuevo ciclo. Ahora vamos a ponerlo con un trabajo pensándolo en nosotros y no con ideas tan abstractas. La tesis que reina en este momento es, vamos a suponer, que la gerencia debe estar pensada según dos principios, ¿sí? Vamos a suponer que esa es la tesis reinante en el momento. Yo, como pensador, como persona que tiene otra idea diferente, yo digo que necesitamos que sea en cinco principios. Y empieza la lucha, teórica, por supuesto. Dos principios contra cinco principios. Y empiezo a investigar, empiezo a ver la realidad, aplico los instrumentos y veo, y al final llego y se llega a la conclusión de que necesitamos una gerencia, pero no de cinco principios ni de dos, sino de cuatro principios. Y eso es lo que es la síntesis, es decir, lo que yo voy a proponer. Porque si yo me cierro y digo que son cinco, luego no va a ser útil para nada. Y luego comienza de nuevo el ciclo. Cada vez que nosotros, ¿y por qué va a comenzar el ciclo? Porque supongamos que aquí tengo a Carlos Agüero, él presentó la tesis de por qué los peces son blancos y yo quiero decir de por qué los peces son negros y tomo su estudio para llevarle la contraria y empiezo a crear una nueva tesis sobre las ideas que están. Así es el proceso y Hegel así plantea la dialéctica. El método hegeliano, perdón, el método de Hegel implica que una idea, ¿sí? Una idea genera su opuesta, que es lo normal, blanco-negro. X partido político tiene automáticamente al otro partido político como su contrario. Siempre todos nosotros nos movemos en contrarios. Hombre, mujer, ¿sí? Automáticamente todo es contrarios que nos necesitamos al final, pero en un primer momento se ven como contrarios y la confrontación de ambas resulta en una nueva idea superior, que es la síntesis. Es decir, este ciclo impulsa el progreso del pensamiento y la realidad. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando el pensamiento constantemente. Imagínense donde todavía pensáramos de que la Tierra es el centro del universo. Muy engañados estuviéramos. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera el Sol, era más abierto el sistema, tampoco lo era. Entonces es importante que cuando utilicemos el método, estemos claros de que nuestra tesis funciona así. Lo que yo estoy haciendo no es palabra de Dios, ni es algo que se debe cumplir tal cual, sino que debe tener un proceso y que otra persona el día de mañana puede venir a decirme que yo estaba totalmente equivocado. Y luego, ¿cuál es el gran legado del método? eh, Ojo, en la edad moderna, ¿cuál es el gran auge o la gran síntesis, el que es capaz de lograr aplicar ese método que se vino cocinando poco a poco hasta que Hegel lo plantea de esas maneras? Ojo, estoy hablando de método, no de ideas, ahí no voy a entrar. Como método, él llega y establece Marx, que es odiado por muchos y amado por otros, ¿sí? Dependiendo de la idea y del país donde hayan nacido y vivido, ahí lo pueden querer o no lo pueden querer. Lo primero que establece es una lucha de clases. Sería el primer paso que se da en ese método hegeliano, la lucha de clases. La contradicción entre la burguesía, que era la clase dominante, y el proletariado, la clase trabajadora, es el motor principal de cambio social y genera un conflicto inevitable. Eso fue lo que él siempre predicó. Siempre va a haber un conflicto inevitable y se dio. Hubo revoluciones, por eso tenemos el 1 de mayo como el Día del Trabajador, por todas las luchas que hubo, las muertes, mujeres, personas que fueron quemadas y demás en las fábricas por X circunstancias, y se logra esa lucha, por medio de esa lucha también se promulga León XIII,
En 1898 crea la encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, donde le da un sentido social a la iglesia que estaba muy elevada, la baja a esa realidad. Los trabajadores, todo lo que hay, es decir, tampoco podemos decir de que es algo que no existe, porque es una realidad que toca en todos los ámbitos. Pero ¿qué dice él? Ya tenemos la lucha de clases. Luego de la lucha de clases viene el cambio, el paso intermedio, es decir, podríamos decir una antítesis que sería el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Una fase de transición donde el proletariado toma el control del Estado. Es decir, ya no es solo la burguesía, sino es el proletariado los que mandan y los que van a tener el poder, y los medios de producción se socializan, eliminando la propiedad privada capitalista. ¿Sí? Esa es la antítesis, genial. En el papel me parece ideal. Y luego tenemos una síntesis, que es el comunismo, es decir, la etapa final. Una sociedad sin clases sociales, sin Estado y sin propiedad privada. Los recursos se distribuyen según las necesidades de cada individuo, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y ahí lo tenemos, tampoco es tan irracional como nos lo quieren presentar a veces de que es regalar las cosas, no, sino cada cual según su capacidad y según su necesidad, porque pues, también hay personas que tienen muchas necesidades, las mismas necesidades que nosotros y no tienen las mismas capacidades. Si queremos leer una utopía, sí, porque al final esto es una utopía, Tomás Moro tiene un libro que se llama La Utopía y él crea un sistema muy parecido a lo que Marx planteaba. Si quieren tener la idea de cuál es el sueño de esa sociedad ideal y le podemos quitar el tilde político muy latinoamericano a Marx, pueden leer La Utopía, que es, yo creo que Marx tuvo que haber leído en su momento a Tomás Moro y tomar ideas y lo pueden ver. ¿Cuál es una sociedad ideal bajo estos principios? Metodológicamente funciona genial. ¿Por qué? Porque él lo desarrolla así. Si queremos ver si puede ser o no lo puede ser, podemos leer a Marx o leer la utopía si ya queremos tener una idea política o demás. Hasta aquí el encuentro como tal de lo que quería compartir con ustedes. Ya en la plataforma tienen habilitadas las tres actividades, ¿sí? Ya tuvieron que haber hecho la entrega de la primera, como les dije igual en el primer encuentro, hasta el último día del curso, que para ustedes es, según me dice la universidad, el 13 de, perdón, el 6 de diciembre ya deberían tener las tres evaluaciones todas en la plataforma. Creo que yo las dejé abiertas hasta el 8 porque el 13 tengo que estar entregando ya las notas en la universidad. Entonces, hasta el 8 o 9 por ahí está, de diciembre, tienen oportunidad de enviar la primera evaluación si al día de hoy no la han entregado y no tiene penalización. Solo que yo coloco fecha límite porque me imagino que mañana o el lunes, teniendo un tiempo, me voy a sentar y voy a corregir los que me han entregado hasta el día que me siente a corregir. Eso permite de que podamos tener una retroalimentación. Si me lo entregan vamos a suponer que se cierre el 8 a medianoche, entonces el 8 usted me lo entrega un minuto antes de que se cierre el aula, ¿cómo vamos a tener una retroalimentación? Pues va a ser un poquito complicado porque ya es el último momento y ya yo cargo notas en el sistema y el sistema se las da a la universidad y allí los tendríamos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que compartir. Entonces, si no tienen otra pregunta, ni ya el tiempo también está justo. Muchas gracias por la atención, por la participación. Nos veríamos dentro de 15 días para el próximo encuentro. Y cualquier pregunta, pues la pueden realizar sin ningún inconveniente por la plataforma. Yo creo que ustedes sí tengo grupo o por el grupo dado caso. Entonces, sería eso, que tengan feliz fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro.